Soy Francisca Alessandri, periodista y académica de esta universidad, y les doy una cordial bienvenida a este cuarto encuentro del ciclo La UC Mira Chile, que hemos organizado como universidad en conjunto con Revista ¿Qué pasa? Y Radio Duna. Este encuentro se transmite en directo por Radio UC y Señal UC. En estos momentos hace ingreso al Salón de Honor de la Casa Central el candidato Marcel Clod, en compañía del señor rector, el doctor Ignacio Sánchez. Muy buenas tardes, señor Clod. Bienvenido. Como comunidad universitaria nos reunimos para aportar al debate de los grandes problemas del país, a sus soluciones, y además estos encuentros aportan a un voto informado en las próximas elecciones de noviembre. Esta iniciativa nos va a permitir reunirnos con todos los candidatos presidenciales durante abril, lo que resta de abril y mayo, en un encuentro en el cual puede participar la comunidad universitaria enviando sus preguntas y además a través de personas que las van a efectuar a continuación aquí en esta misma sala. Quiero presentar a quienes me acompañan en esta oportunidad en el panel: Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas, y Connie Stipicic, directora de Radio Duna. Quiero además saludar a todas las autoridades universitarias que nos acompañan, a los profesores, estudiantes, funcionarios y público en general que se congrega esta tarde aquí. Y agradecerle su presencia, por supuesto, a Marcel Clod, que nos acompaña. Muchas gracias. Quiero decir algunas palabras sobre su trayectoria. El señor Clod es economista y magíster en Economía de la Universidad de Chile y candidato a doctor de la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente se encuentra realizando un doctorado de estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. En 1993 fue jefe del proyecto de cuentas ambientales del Banco Central. Desde 1997 fue director de la Fundación Terram, que se creó a fin de promover el desarrollo sustentable en Chile. Entre el 2003 y el 2006 fue director de la Fundación Oceana para América Latina, donde dirigió estudios y acciones en contra de la depredación de los mares chilenos. Ha sido consultor en temas económicos y ambientales. También columnista de diversos medios de comunicación. En 2010 fundó y dirigió el semanario Diario 1 y actualmente es editor general de El Rastro Noticias. La primera parte de este encuentro consta en una conversación que va a tener con nosotros y le vamos a pedir que sus respuestas no sobrepasen los 2 minutos y medio, y para acordar el tiempo tenemos aquí a mi derecha un semáforo. La luz amarilla se encenderá a los 2 minutos y marca los segundos, rojo, ¿no? A los 2:30. Un semáforo porque la segunda parte de este encuentro consta de las preguntas que aquí el público le quiere formular. Por lo tanto, queremos acotar los tiempos. Sin más, comenzamos nuestra conversación y le cedo la palabra a Connie Stipicic, directora de Radio Duna. Connie. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir acá. Muchas gracias. Conversemos un poquitito de política y después vamos a conversar también de algunos temas de políticas públicas, aprovechándonos además de su condición de economista con intereses en los temas ambientales también. Pero quería preguntarle primero, el Partido Humanista, que es el que lo proclama usted como abanderado y le ahorra, entre otras cosas, la recolección de firmas para ser candidato presidencial, ¿no es cierto?, solía pactar hasta las últimas elecciones con el Partido Comunista en el pacto Juntos Podemos. Sin embargo, el Partido Comunista está hoy día pactando con la Concertación. No ha apoyado todavía explícita ni oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet, pero la verdad es que pareciera ser solamente cosa de tiempo para que eso pase. ¿Por qué cree usted que los humanistas terminan fuera de esta alianza? ¿Por qué cree usted que el Partido Comunista termina por mirar hacia la Concertación y eventualmente tomar el camino de dejar de ser un extra sistema, eventualmente, como lo estaba haciendo hasta ahora? Bueno, yo creo que el Partido Humanista ha tenido una trayectoria bastante consecuente en relación a su alianza con la Concertación. No nos olvidemos que fue parte de la Concertación. Así es.
y que el año 1993 deja el proyecto concertacionista porque hace una evaluación muy crítica de la conducción y la dirección que iba tomando y que ya se conocía. El año 93 nosotros sabíamos para dónde iba la concertación. Y en ese sentido nunca ha pactado con partidos políticos que estén en la concertación, y normalmente lo que hizo fue intentar construir una coalición, una tercera vía, una tercera fuerza, en donde el Partido Comunista estuvo presente la mayor cantidad de las veces. Ahora, sobre por qué el Partido Comunista está hoy día con la concertación es algo que tendría que contestar el propio partido. Yo nunca he sido ¿Pero qué evaluación hay de que los humanistas yo... se vayan quedando solos y pierdan a su aliado más importante? Perdona, no te... ¿Qué evaluación tiene usted de que el Partido Humanista termine más solo y pierda a su aliado más importante? ¿Qué efecto puede tener eso también en la fuerza electoral que eventualmente pueda alcanzar el humanismo y por ende también en su propia candidatura? Es que depende, porque yo creo que nosotros estamos hoy día en presencia de una crisis de representación que no solamente le afecta a la concertación, sino que también al Partido Comunista. El Partido Comunista ha bajado importantemente su votación y no tiene, por decirlo así, arraigo, credibilidad dentro de aquellos sectores que hoy día marcan la pauta política, que son los estudiantes, los movimientos sociales, los trabajadores. Ha perdido credibilidad dentro de ese ámbito. Y lo que nosotros estamos intentando finalmente, junto con el Partido Humanista, es levantar una propuesta alternativa que se desmarque de estos dos conglomerados, precisamente porque no dan cuenta y no son capaces de interpretar de manera creíble y consistente lo que es la voluntad de transformación política que hoy día tiene Chile. ¿Y por qué el Partido Humanista sí tendría esa representatividad? Es que no la tiene el Partido Comunista, no la tiene el Partido Humanista. No se trata de que la tenga el Partido Humanista o que la tenga Marcel Clot. La problemática está, el problema existe. Hoy día los estudiantes quieren educación pública, gratuita y universal, y no lo está planteando la concertación ni la alianza. ¿Lo está planteando quién? Nosotros lo estamos planteando. Lo que nosotros intentamos hacer es crear una nueva alianza con el pueblo de Chile, con la ciudadanía. Es una construcción. No es que esta no es la idea de vender producto en un mercado, sino que de construir una vinculación y una relación con la ciudadanía, que es la que finalmente es depositaria del poder. ¿Con qué porcentaje de votos de la elección presidencial usted diría que se cumple ese objetivo? ¿Con qué porcentaje? Bueno, con el 50% más uno que nosotros esperamos alcanzar, digamos. No, pero si seamos realistas. Siendo realista y pidiendo lo imposible o pidiendo lo que está pidiendo la gente. Digamos. Porque el tema del realismo es discutible. Lo podemos discutir si quieren, pero piensen ustedes lo siguiente. Aquí hay cerca de 12 millones de chilenos potencialmente votantes. Con suerte, la concertación y la alianza van a llegar a los 5 millones. Si Dios es grande y si los planetas se alinean, van a llegar a los 5 millones. Le quedan 7 millones. Si nosotros somos capaces de plantear una alternativa política asentada en los movimientos sociales, con respaldo de la ciudadanía, con credibilidad política, con el 50% nomás de los que no votan, ganamos con creces la elección. Y no nos olvidemos que la historia nos demuestra que hay momentos, ejes, puntos de inflexión en la política que producen esos cambios. No siempre sale el sol todos los días. Y hoy día estamos en eso. Hay una incertidumbre gigantesca. La señora Bachelet tiene serios problemas de credibilidad en el movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil va a marcar la pauta política de este año. Entonces, no están los vientos a favor de nadie particularmente, aunque las probabilidades, sobre la base de las probabilidades, ¿no? Uno podría decir, es más probable que gane o la alianza o la concertación, pero las probabilidades sobre la base de la historia. Y los hombres y las sociedades y las mujeres en general no tienen comportamientos tan estereotipados y en algún momento hay inflexiones que producen ejes de transformación dinámica en la sociedad. Señor Clot, ¿cuáles serían los 3 principales ejes de su propuesta programática? Bueno, el principal eje es un eje político, ¿no? La reforma o la nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente de elección popular y directa, es decir, apelar a
a la voluntad popular, al poder constituyente original. Ya, pero para primario. eso habría que terminar Eso. con el binominal antes, porque para elegir No, una no, no, asamblea por no. elección popular habría que hacer algún No. tipo de modificación anterior. No, yo puedo convocar un plebiscito que no es vinculante, pero si el 80% de los ciudadanos en Chile quiere una nueva constitución, no hay ningún poder del Estado que pueda objetarlo, porque finalmente las democracias se basan sobre la voluntad popular y no sobre lo que quieren las instituciones. Y si el 80% de los chilenos quiere una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente, sería muy problemático que las instituciones políticas del Estado se negaran. Esa es Ese es una nuestro propuesta. ¿Esa es la única propuesta? No, no, no. O sea, Pero es que yo tenemos- le pedía 3 ejes programáticos. Bueno, ese es uno. El otro eje es económico. Nosotros queremos construir una sociedad de derecho. ¿Qué significa esto? Nosotros evaluamos que Chile hoy día es solo un nicho de negocios, solo un espacio para el lucro y, en el caso de la educación, para la delincuencia, porque hay rectores que están siendo procesados. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que entendamos que tenemos que construir una sociedad basada en los derechos y no en los negocios. Y eso requiere, entonces, educación pública gratuita y universal, salud pública también de acceso universal, pensiones solidarias, no este escándalo de las pensiones que tenemos hoy día. Estamos planteando terminar con el sistema de la AFP, volver al sistema de reparto, donde las pensiones se fijan en función de las necesidades de los pensionados y no en función de la acumulación capitalista de los últimos 40 años que haya tenido. Ese es en el lado económico, por decirlo así. Y también en el lado valórico, nosotros estamos planteando una sociedad descentralizada, desconcentrar el poder, en donde, por ejemplo, la participación de las mujeres, de las minorías sexuales, de los trabajadores, de los pensionados, en general, instalarlos en la sociedad política chilena, digamos. Porque finalmente, hoy día, el único sector que participa, que decide, que tiene voz y mando en este país, es una pequeña oligarquía de un 1%, y nosotros creemos que hay un 99% que está fuera, y estamos planteando precisamente avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Marcel, buenas tardes. Tuve oportunidad de ver ahí las 10 medidas de gobierno claves para transformar a Chile. La verdad que las 10 medidas que se proponen ahí son bien radicales, bien importantes. La pregunta que uno se hace desde el lado de las políticas públicas es que los 4 años van a ser cortos, porque ustedes hablan desde reforma constitucional a reformular el Estado, refundación del Estado de Chile. Entonces uno dice, en 4 años será posible cada una de estas. Entonces ya se me anticipó un poquito a la pregunta que quería hacerle. Me interesa el tema, para ir abordando algunos temas en concreto. El tema, usted dice, terminar con el sistema de AFP. Ciertamente varios candidatos presidenciales han planteado que hay dudas, hay desafíos que el sistema de AFP tiene que mejorar, cambiar. Pero usted es el más radical y usted dice eliminar el sistema de AFP. ¿Cómo se elimina un sistema de AFP en 4 años? Yo lo elimino en un año. En un año. Menos de 4, digamos, ¿eh? O sea, aquí la cosa es muy sencilla, digamos, ¿no? Hay un fondo que está administrado por 4 AFP. Bueno, ese fondo simplemente se saca de la AFP y se lleva al Instituto de Previsión Social. Y se permite que los trabajadores elijan entre estar en una AFP o estar en el sistema público, ¿no? Y a partir de eso, las pensiones se van a determinar en función de ciertos parámetros que a nosotros nos parece fundamentales. No puede haber una pensión básica solidaria de 85.000 pesos hoy día. Tenemos que aumentarla significativamente. Las inversiones que se hacen con estos fondos son todos especulativos. Permitió que el año 2008 el 60% de la ganancia del fondo se perdiera y el 40% del fondo se perdió. ¿Por qué? Porque el sistema les permite hacer inversiones especulativas. Nosotros pensamos que con estos fondos hay que hacer inversiones productivas en el cobre, en el litio, en la industria pesquera, en la energía solar, en la energía eólica. Tenemos que cambiar la lógica en donde cómo operan las inversiones públicas. Nosotros pensamos, y esto es que, ¿sabe lo que pasa? Que cuando a mí se me dice radical, yo quisiera que cambiáramos un poco ese lenguaje, ¿no? Porque cuando se habla de radicalidad también se habla de imposibilidad, de algo así como absurdo casi. Y esto no es absurdo. ¿Sabe lo que es absurdo? Que en este país un 60% de chilenos vaya a jubilar con menos de 100.000 pesos. Menos de 100.000 pesos.
casi 5 millones de personas. Es absolutamente impresentable que haya un negocio lucrativo con el sistema de pensiones, donde a uno le cobran el 14% del sueldo para una rentabilidad del 2% anual promedio en 40 años. Eso simplemente es inaceptable. Lo que es radicalmente absurdo es seguir manteniendo un sistema que está por todos lados haciendo agua. Y lo que nosotros creemos es que es perfectamente posible, en muy poco tiempo, en el plazo de menos de un año, reconvertir el sistema, porque aquí no hay que hacer grandes cambios, sino que simplemente cambiar los fondos de una cuenta a otra, y esos fondos administrarlos con sentido público. Me da la impresión de que es factible, no sé el apelativo de radical, lo que usted dice, es factible hacerlo. Ahora, tenemos la experiencia de Argentina, ¿no es cierto?, que hizo la gran quita, así como le llaman nuestros vecinos, los argentinos, que estatizó todos los fondos de capitalización individual y lo pasó precisamente a fondos de las obras sociales, que obviamente tienen un destino alternativo para las obras que el gobierno decida. Entonces, y nosotros ya tuvimos un servicio, un seguro social, que efectivamente las inversiones que hizo fueron menos rentables que el sistema de AFP, ¿no es cierto? No es cierto. Porque la tasa de pobreza de la población adulta mayor hace 40 años era bastante más alta que la tasa de pobreza actual. Entonces, no se me arma el esquema de usted asegurarnos de que al quitar esos fondos de capitalización individual, que creo que va a tener una dificultad política importante, ¿no es cierto?, porque los fondos los tiene cada persona a su nombre, ahora van a pasar a un fondo del Estado y la rentabilidad tampoco está asegurada, o el Estado puede asegurar rentabilidad. Bueno, en primer lugar, el sistema antiguo no estaba quebrado. El sistema antiguo tenía un déficit público del 3,8%. Y el de actualmente, el sistema de capitalización individual, anda en torno al 6%. Además, el Estado es el que está pagando todavía las pensiones. Sigue siendo el Estado el que paga la mitad de las pensiones que pagan las AFP, las paga el Estado. Por supuesto, hay un bono de reconocimiento porque se cambió de sistema de reparto a de capitalización individual. Y eso fue pactado con la ley que cambió el sistema de pensiones. Por lo tanto, eso no tiene ninguna novedad que haya un bono de reconocimiento. Bueno, lo que le estoy diciendo es que la carga, o sea, independiente de dónde provenga eso, la carga sobre las pensiones está hoy día, sigue siendo mayoritariamente sobre el Estado. O sea, el Estado tiene a los antiguos y tiene la mitad más o menos de los nuevos. Entonces, francamente, el sistema hoy día, aunque sea de capitalización individual, sigue siendo soportado sobre los fondos públicos. Y eso a pesar de que la recaudación que tiene el sistema de AFP hoy día es superavitaria. O sea, están recaudando 4 billones de dólares más o menos, 4 billones de pesos más o menos, y gastan 2 billones, de los cuales de esos 2 billones la mitad los pone el Estado. Entonces, francamente, ¿qué sentido tiene tener un sistema que le significa déficit al Estado y un tremendo negocio para la AFP? O sea, no tiene sentido. O sea, ¿cuál es el sentido, cuál es la razón de ser de un sistema de previsión que dé pensiones dignas a las personas y no que le asegure un buen negocio a las administradoras? Lo que hoy día tenemos es que el negocio es redondo, 40% de aumento de las ganancias en un año, y las pensiones son miserables e indecentes, menos de 120.000 pesos. Entonces, ahora, francamente no cumple su objetivo. Usted tiene que también considerar que hay un tema aquí que tiene que ver con la densidad de cotizaciones, que tampoco usted cree que va a aumentar la densidad de cotizaciones y que los empleados del sector informal, los trabajadores independientes, como se ha ido ampliando en los últimos años, van a querer cotizar con mayor fuerza por el hecho de tener una AFP estatal o un sistema único, porque usted ni siquiera habla, hay candidatos que han hablado de una AFP estatal, usted ni siquiera está hablando de una AFP estatal, usted esa palabra quiere borrarla, ¿no es cierto?, y su postura es un sistema previsional solamente estatal. Ahora, el gran problema que se ha dicho es que una de las dificultades que tiene el sistema son las lagunas previsionales y el bajo incentivo que tiene sobre todo las personas del estrato bajo a cotizar, sobre todo los trabajadores independientes. ¿Cómo va a abordar eso usted en su sistema estatal de cotizaciones? De la misma manera como se aborda actualmente, si no es muy distinto, ¿no? Existe el pilar solidario que se llama. Es decir, hay una pensión básica solidaria que se destina a las personas que no están en el sistema y que hoy día asciende a 75.000 pesos, 85.000 pesos mensuales. Por lo tanto, el Estado va a tener que hacerse cargo de aquellos que no cotizan, que no aportan o que no tienen
no tienen, no están formalizados dentro del sistema de pensiones, digamos. Igual que ahora va a tener, y no nos olvidemos que ahora son el 50%. El 50% de los trabajadores en Chile no va a tener posibilidad de ser pensionado por el sistema de AFP y va a tener que hacerse cargo del Estado. Esta fue la solución que encontró el gobierno de Bachelet. La cobertura del sistema, de acuerdo a los datos oficiales, anda por el 75, no el 50. ¿Perdón? La cobertura de afiliados, de acuerdo a los datos oficiales, anda por el 75, no por el 50%. No, claro, pero lo que yo le estoy diciendo, los que no cumplen con el mínimo, las 240 cotizaciones para poder tener una previsión por el sistema de AFP, es en torno al 50% de los trabajadores, que van a tener que recurrir al pilar solidario, que es la misma manera como va a tener que asumirlo un gobierno que sea solidario, que entienda que el problema de las pensiones no es un negocio, sino que es un derecho a las personas. Esa es la centralidad, porque acá se discuten de repente muchas cosas técnicas, pero aquí el problema es el siguiente: es un tremendo negocio sobre pensiones que son miserables, porque son pensiones miserables. Entonces, eso simplemente, ni siquiera desde el punto de vista económico, la ética nos dice que no podemos seguir sosteniendo una situación como esta, porque es un problema, va a ser un problema social. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? Un gobierno que sea relativamente solidario, que tenga conciencia humana, que tenga sentimientos, porque los gobiernos que hemos tenido hasta ahora son absolutamente, han perdido la condición humana, la sensibilidad básica de un ser humano de entender el dolor de los terceros. Bueno, ¿qué vamos a hacer con 5 millones de personas con menos de 100.000 pesos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un gobierno decente va a tener que subir las pensiones, va a tener que hacerse cargo de la salud de esas personas, y le va a costar al país millones de dólares. La farra de la AFP le va a costar a este país millones de dólares. Las grandes ganancias de la AFP le va a costar a este país millones de dólares. Pero va a haber que asumirlo, porque es una tarea urgente entender que ese es un problema. Es un problema crítico, es una tragedia social que vamos a tener que enfrentar. Entonces, si no lo entendemos así, bueno, y entendemos que estos son posturas radicales, extremistas, lo radical y lo extremista es la situación que vamos a tener en 5 años más, en 10 años más, con 5 millones de pensionados que van a estar viviendo en la mismísima pobreza. Ese es el problema. Gracias, Marcel. Señor Claude, yo quiero llevar a otro tema. Usted en diversas entrevistas ha dicho que Venezuela es un ejemplo de proceso democrático. ¿En qué afirma esa declaración? Bueno, a partir de la Revolución Bolivariana se han desarrollado más de 15 procesos electorales, ninguno ha sido cuestionado, y cuando uno tiene un sistema electoral que ha sido durante 15 veces sometido a la votación popular y se gana con las mayorías que se gana, me parece que es mérito suficiente para decir que es una democracia ejemplar, incluso ejemplar para los mismos Estados Unidos, que tienen sistemas electorales indirectos. O sea, estas son elecciones directas, donde además la información se entrega a tiempo, no se han reconocido fraude. En las elecciones norteamericanas sí se han reconocido fraude. Entonces, a mí me parece que desde el punto, además, o sea, aparte de eso, digamos, ellos hicieron una nueva constitución en donde están representadas las mujeres, las minorías, las comunidades indígenas. O sea, realmente la constitución que se crea durante la administración del presidente Chávez, se crea una sociedad más democrática, por de pronto más democrática que la sociedad chilena, que nunca ha tenido una constitución democrática, nunca ha sido refrendada ni creada por voluntad popular las constituciones que hemos tenido. En cambio, en Venezuela sí hay una constitución que fue construida sobre la base de la Asamblea Constituyente de representación directa y popular. Eso es absolutamente democracia. Precisamente usted se refiere al proceso electoral, y en la última elección reciente hay toda una discusión respecto de la necesidad de recontar los votos debido a que el candidato de oposición acusa que puede haber habido fraude. Por lo tanto, ¿cómo ve usted en un proceso democrático que surja un gobierno con esas dudas respecto de parte importante de la población, sobre todo en una votación tan ajustada como la que se dio en Venezuela recientemente? Bueno, de votaciones ajustadas tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero ese no es el caso.
En No, Venezuela, el caso es las reclamaciones que está haciendo sí, en Venezuela hay en 18, Venezuela la oposición. hay 18 mecanismos de revisión del proceso electoral. 18 mecanismos de auditoría. Hasta 4 días atrás se habían hecho 17, en donde había estado presente tanto el comando del señor Capriles como el comando de Maduro. Lo que uno no puede hacer es dejarse llevar por el interés político de un candidato que perdió la elección, que hasta ahora no ha sido impugnado jurídicamente, sino que políticamente, procedimentalmente no ha sido impugnado. Lo que ocurre acá, claramente, es que había un interés por cambiar el proceso, digamos, y no, yo lo veo que la reclamación de Maduro, de Capriles, es política, no tiene nada que ver con el sistema electoral ni con los procesos de auditoría que se han llevado a la práctica y en donde ellos han sido parte. O sea, a mí me parece que eso obedece más bien a una forma de enfrentar, de posicionarse políticamente y generar una situación de descontrol social que la generó, que provocó muertes, que provocó atentados violentos. Y a mí me parece que quien tiene que salir a la pizarra hoy día en Venezuela no es precisamente Maduro, sino que el señor Capriles tiene que dar cuenta de lo que hizo, que me parece irresponsable. Uno de los puntos que trabajó muy bien el presidente Chávez fue el control de los medios de comunicación. De hecho, poco a poco, algunos canales importantes que precisamente mostraban una opinión divergente a la opinión oficial, se les caducó su derecho a transmitir y poco a poco muchos medios, especialmente televisivos, fueron silenciados. ¿Cómo cree usted que debe ser el rol de los medios de comunicación en una democracia? ¿Y cuál es la opinión que usted tiene al respecto de lo que ha pasado con los medios de comunicación en Venezuela? Yo creo que lo que tú dices es faltar a la verdad. ¿En qué sentido? No están en manos del Estado los medios de comunicación, están en manos de la oposición. La gran mayoría de los canales de televisión están en manos de empresas privadas que además son partidarias de Capriles. Las radios, los medios escritos, de 5 o 6, 4 son de la oposición. O sea, a mí me parece que, francamente, decir que en Venezuela se persigue la libertad de expresión es que simplemente es malintencionado. No lo digo yo, sino que diversos organismos internacionales de prensa, como la Sociedad Interamericana de la Prensa, lo ha sostenido. Por eso, ¿cuál es su opinión al respecto? Pero es cuestión de estar en Venezuela y contar cuántos canales tiene la oposición y cuántos tiene el Estado, cuántas radios tiene el Estado y cuántas tiene la oposición. Entonces, a mí me parece que eso es tendencioso. A mí me parece que no da cuenta de la realidad. Si la gente viera las opiniones que la prensa emite respecto a Maduro, respecto a Chávez, respecto al proceso bolivariano, es que se queda absolutamente sin palabras. O sea, eso no existe en Chile. No existe la posibilidad en Chile sin que a uno le metan una demanda por injurias y calumnias de las que, como las que se emiten en Venezuela respecto a las actuales autoridades. Si es una sociedad tan transparente, no sabemos de qué murió Chávez y dónde pasó sus últimos tiempos y cuándo volvió de Cuba? Bueno, yo no soy venezolano, la verdad es que esos detalles no puedo dar cuenta yo de eso. Si me preguntan eso no tengo respuesta. Yo miro esto desde Chile y los elementos que yo tengo para juzgar son eso, digamos, contar medios de comunicación, ver cuántas elecciones, con cuánto se ha ganado, cuál es la situación de pobreza, cómo es la situación económica. Y a mí me parece que mire, hay una cosa que uno puede decir de Venezuela, muchas cosas del presidente Chávez, y yo puedo tener muchos análisis críticos respecto a cómo se ha manejado la economía. Desde la estricta observancia de la regla económica. ¿Qué traería usted del modelo venezolano a Chile? ¿Qué cree usted que sería lo adaptable y que a usted, como futuro presidente, le gustaría? Bueno, pero antes de contestarte eso, hay una cosa que uno sabe. El presidente Chávez gobernó para su pueblo. Ningún gobierno en Chile en los últimos 40 años ha gobernado para su pueblo. Han gobernado para las oligarquías financieras y especulativas de este país. El presidente Chávez gobernó para su pueblo y con eso yo tengo bastante. ¿Qué cosas traería yo a Chile? La Asamblea Constituyente, la nacionalización de los recursos, las políticas para mejorar la alfabetización, el estudio, la enseñanza pública
gratuita, el financiamiento de las universidades para que todos tengan acceso. Todas esas cosas son una aspiración que nosotros queremos también instalar en Chile y nos parecen absolutamente pertinentes, porque no solamente están en Venezuela, sino que también en países de alto desarrollo como países europeos. Uno de los puntos importantes para el desarrollo de esta revolución bolivariana ha sido el petróleo, nacionalizado por Chávez. Sin embargo, en los últimos años la producción de petróleo en Venezuela ha disminuido notoriamente y además ha habido una cuantiosa ayuda a otros países. ¿Usted cree que habría que hacer un modelo similar con nuestro cobre, por ejemplo? Bueno, lo que nosotros y nosotras estamos planteando es la renacionalización del cobre, la recuperación de esa riqueza para beneficio de la educación, de la salud, de la previsión, para beneficio del desarrollo de Chile, que es básicamente la idea que se ha aplicado también en Venezuela respecto al petróleo. Ahora, yo no sé cuánto es lo que han ayudado o no a otros países. A mí me parece bien ayudar a los países. Me parece que si yo tuviese petróleo, digamos, si Chile fuera multimillonario en petróleo y pudiese apoyar a países vecinos, yo lo haría, digamos. Me parece que está en la lógica de la integración latinoamericana, de la solidaridad de países hermanos que compartimos una historia, una cultura, una lucha por la independencia. Yo la verdad no sé por qué se critica que Venezuela le dé petróleo a Cuba y que Estados Unidos hace 50 años lo tenga en un cerco que le impide vincularse con el resto del mundo. Eso no se cuestiona ni se critica, pero a Chávez sí le critican que apoye y que intente resolver el problema de Cuba, porque finalmente en Cuba también hay necesidades. Entonces, a mí me parece que la lógica de nacionalizar los recursos, de funcionalizarlos desde la ganancia de capital multinacional, porque en Chile hay que entenderlo bien, se llevan 40.000 millones de dólares. Es un escándalo inaceptable que las multinacionales, sin dejar empleo, sin dejar impuestos, sin hacerse cargo de los pasivos ambientales, se lleven 40.000 millones de dólares y aquí nosotros tenemos a los estudiantes marchando porque piden educación pública gratuita. Eso a mí me parece inmoral, no solamente una cuestión de carácter económico, sino que inmoral. Por lo tanto, recuperar el cobre para funcionalizarlo a las necesidades de este país me parece una tarea impostergable y me parece que lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron también en Argentina. Son las políticas correctas, a mi juicio, que hay que implementar y que yo, obviamente, vamos a empujar en un gobierno nuestro. Muchas gracias, señor Clot. Connie, por favor. A propósito del cobre, estamos enfrentando lo que podría ser una crisis en el precio del cobre. Usted es economista. Me gustaría saber qué propone para enfrentar la baja del cobre, que hoy día es probablemente la principal fuente de financiamiento. Y aparejado a esa pregunta va también una bastante obvia. ¿Cómo pretende usted financiar todas las cosas que está proponiendo? Educación, salud, AFP, libre, gratuita y de acceso universal para todos. Bueno, el precio del cobre se enfrenta reduciendo la producción. El problema es que nosotros aquí tenemos... Generando escasez, dice usted. ¿Perdón? Generando escasez. Pero obvio, pues eso es lo que hizo Chávez, porque a Chávez le tenían el petróleo en el suelo, porque estaban interesados en financiar, en entregarle petróleo gratuito a los norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Chávez? Fue juntarse de nuevo con la OPEP, regular las cuotas y subir el precio del petróleo para efectos de generar mayores ingresos para su país. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, o sea, el cobre tiene que ser un bien, tenemos que administrarlo de tal manera que al país le convenga, a Chile le convenga. Nosotros no podemos aceptar 100.000 millones de dólares de inversiones extranjeras que van a hundir el precio del cobre. O sea, obviamente hay que regular la oferta de tal manera que tengamos porque también, ojo, ¿por qué es importante también regular la oferta? Porque a mayores proyectos de inversión en el cobre, más contaminación, más destrucción de agua, eso también hay que contemplarlo. Por lo tanto, reducir la oferta para subir el precio y disminuir los impactos ambientales es una política absolutamente correcta, ¿no? Pero además, voy a hacer una parte de la pregunta. Esa era una parte de la pregunta, ¿Qué es lo que vamos de a ahí hacer deriva con parte importante del financiamiento de las políticas que usted está proponiendo. ¿Qué otras fuentes de financiamiento adicionales considera? Porque usted hablaba de que la farra de las AFP le va a costar al país millones de dólares, pero lo que usted propone también cuesta muchos millones de dólares. ¿De dónde los sacaría? Bueno, en primer lugar del cobre. Bueno, no, ni siquiera en primer lugar, digamos, por una parte del cobre, el litio,
Pero también, por otra parte, importante los tributos, digamos, ¿no? En Chile las empresas no tributan. Eso es otro escándalo más, digamos, ¿no? Porque si hay algo que sorprende en este país, la capacidad de no sorprenderse frente a tanto escándalo que existe. Las grandes empresas y las empresas en Chile no pagan impuestos. No pagan ni un peso de impuestos. Porque Pero eso no es todos correcto. los impuestos que pagan son entendidos como un crédito de sus propietarios. Entonces, si tú tienes una empresa que tributa un 20% de las utilidades, cuando tú declares tus impuestos como persona, Impuestos Internos reconoce que los impuestos que tu empresa pagó puedes descontarlos de tus impuestos personales. Por lo tanto, al final del día no pagan impuestos, tienen la posibilidad de descontarse completamente de los ingresos de sus ¿Qué propietarios. consideraría una reforma tributaria suya? Una reforma tributaria consideraría eliminar, por supuesto, esto del crédito para que empiecen a pagar impuestos las empresas y aumentar al menos al 35% del impuesto a las utilidades de las grandes y mega empresas en este país. Eso es por de pronto. Aparte de otras, eliminar todas las martingalas que tienen las empresas para evadir impuestos, porque aquí además le llaman elusión de impuestos, no es evasión de impuestos. No pagan impuestos, eso de evasión es un delito en cualquier país desarrollado. En Chile le cambiaron el nombre para que no sea delito. Eso hay que eliminarlo. Ahí tú tienes 10.000 millones de dólares. Aumentando los impuestos a las empresas va a generar por lo menos 30.000, 40.000 millones de dólares más. Con el cobre 40.000 millones de dólares y además tienes los 160.000 millones de dólares de la AFP. Está regalado, el cambio es así, digamos. Usted habló de estatizar el cobre. Muchas gracias. Gracias. Usted habló de estatizar el cobre como una forma de financiarse también. Me gustaría saber, ayer hubo una marcha por el agua, el tema de la energía también es un tema pendiente de varias resoluciones. ¿Qué haría usted respecto del agua y qué haría usted también respecto de la energía? Bueno, respecto del agua hay que terminar con esa monstruosidad que es el Código de Agua, ¿no? Un invento para de la dictadura, ¿no? Un invento para el negocio, un invento para el lucro. Convirtieron el agua en un bien de mercado. Entonces hoy día se transa y se vende y los precios son millonarios por el litro por segundo. Eso tiene que terminar. El agua tiene que volver a ser... El 90% de las aguas que se consumen están en manos de mineras, que además, del punto de vista ambiental, son verdaderos criminales, ¿no? Mineras y empresas agroindustriales. Son dueñas del 90% del agua. Estas mineras han hecho algo que a mí me sorprende: desertificar el desierto. Eso sí que es curioso, eso sí que es sorprendente, desertificar el desierto. Lo hicieron las mineras, ¿no? El agua tiene que volver a ser patrimonio de Chile, administrado con criterios e interés público. ¿Por quiénes? ¿Administrado por quién? Administrado por instituciones ¿Y bajo qué criterios públicas, también? Por instituciones públicas reguladas por la ciudadanía. ¿Reguladas por la ciudadanía? Regulada, por cierto, toda autoridad pública debe estar regulada por la ciudadanía si queremos que efectivamente sea una democracia, porque las autoridades cuando uno elige una autoridad en una democracia no elige a un reyesuelo. Pero lo importante es saber bajo qué criterios se administra el recurso y el criterio fundamental es la necesidad. Nosotros tenemos que fortalecer el desarrollo puede ser agrícola. infinita la necesidad. Tenemos que, no, la necesidad de la gente, pues no de las por eso, empresas ¿bajo mineras. qué criterios se razona? ¿Bajo qué criterios se gestiona también eso? ¿Y qué garantiza que en manos del Estado esa gestión vaya a ser mejor y más eficiente? Lo que la garantiza es el hecho de que, primero que nada, las autoridades, entre comillas, digamos, no estamos hablando de este Estado, estamos hablando de un Estado que sea democrático, son elegidas democráticamente. Existe la posibilidad de reemplazarla. Hay transparencia e información y cualquier irregularidad se debe rectificar, ¿no? Eso es lo que lo garantiza. Ahora, los criterios son muy simples. Aquí, obviamente, lo más importante es generar el suministro del agua para las personas. Hoy día en Chile, a las puertas de Santiago, hay gente que hace sus necesidades en bolsas de plástico. No sé si ustedes sabían eso. Que no tienen agua, no disponen de agua, pero las productoras de palta sí tienen agua y tienen derecho a usar el agua. Obviamente el criterio regulador es el derecho al agua
para las personas, para las comunidades humanas, para las comunidades campesinas, para la pequeña agricultura, para el desarrollo de las actividades económicas que funcionalizan su actividad en torno a las necesidades de las personas y no de las mega empresas agrícolas ni de las mega empresas ¿Usted no cree bajo mineras. ninguna perspectiva en el rol subsidiario del Estado? No, de ninguna manera. Me parece que ese es el gran invento, mefistofélico invento neoliberal, que me parece que debe ser erradicado de la faz de la tierra. Creo en un Estado. El Estado para mí es una instancia, es la representación del interés público y debe funcionar para el interés público. Para ello, debe estructurar las necesidades primarias y prioritarias de la población y generar. Yo creo en un Estado que haga inversiones energéticas, creo en un Estado que regula los mercados y creo en un Estado que tiene empresas públicas estratégicas como el cobre, como el metro, como la que administra el agua, la que genera energía eléctrica. Esas empresas tienen que volver a ser estatales y nosotros estamos planteando recuperar todas las empresas que fueron fraudulentamente privatizadas en escandalosos procesos de privatización. Vamos a tener que rediscutir eso porque el pasado tenemos que volverlo a discutir. Y respecto a la energía me preguntaste también, ¿no? Sí. Bueno, yo lamento ser reiterativo, ¿no? Pero la energía es otro gran nicho de negocio porque Chile es un nicho de mercado, un nicho de negocio. Esta no es una sociedad de derecho. Es curioso, pero la lógica, cuando la energía se administra con sentido público, el consumo de energía debe crecer por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa en Chile? Al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es de vender energía, producir energía. Da lo mismo el ahorro de energía, da lo mismo la eficiencia energética. Nosotros, de acuerdo a algunos especialistas, tendríamos más o menos un potencial de 60% de eficiencia energética. Entonces, los proyectos energéticos hoy día son innecesarios. Lo que el Estado tiene que hacer es invertir en eficiencia energética, reducir el desperdicio de la energía. Es el primer enfoque. El segundo enfoque es energía renovable, energía sustentable, energía eólica, geotérmica, solar. Y si no lo hace el Estado, si el Estado no invierte y no habilita esos espacios para generar energía de esa naturaleza, no lo va a hacer los privados, porque a los privados siempre hay que ofrecerles ganancias extraordinarias, utilidades mayúsculas, porque si no, a ellos les parece que no es suficiente y el interés público no está dentro de su objetivo. Gracias, Marcel. Muchas gracias. Ignacio, por favor. Marcel, una aclaración. No me cuadran sus cifras de los 10.000 millones de dólares, porque la semana pasada el CEP, Cideplan, hizo un estudio, una propuesta de reforma tributaria. Ellos en elusión, si recuperan toda la elusión, la estimación de ellos, ahí hay dos economistas de bastante trayectoria, uno, al igual que usted, trabajó en el Banco Central, con la elusión recuperarían 1.500 millones de dólares y cambiando toda la estructura tributaria y al igual que usted subiendo la tasa de impuesto a la renta de las personas, llegaría con todo, con recuperación de elusión y con nueva reforma tributaria 5.000. Y usted dice rápidamente que también en un periodo corto me imagino que va a recuperar 10.000. Entonces me gustaría aclarar esa cifra y lo otro es decirle, que usted lo sabe mejor que yo probablemente, que la tributación del cobre genera más o menos entre un tercio y la mitad de los ingresos del cobre que obtiene el Estado. Entonces las empresas mineras también tributan y también aportan con recursos que son para todos los chilenos. Bueno. Pero yo quería hablar en todo caso de educación escolar. Si quiere me aclara esa pregunta rápidamente. Bueno, yo no sé cómo hicieron esos cálculos. La verdad es que si usted me dice esto hicieron así, tendría que ver la metodología en que lo hacen. Es un libro que lo publicaron y está disponible en la página web del Centro de Estudios Públicos de Cideplan. La verdad es que lo que piense el Centro de Estudios Públicos no es algo que me quite el sueño, digamos, ¿no? Así que no es pensar. Ellos estimaron la recaudación. Sí, pero es un grupo de 15 economistas de destacada trayectoria, al igual que usted. Todo eso es absolutamente relativo, porque los economistas hablamos siempre desde una posición. Desde una posición. Nadie en este mundo vino acá para ser objetivo e independiente. Eso no existe. Y yo lo digo con todas sus letras, no hablo desde ninguna instancia
puesta en la estratosfera. Hablo desde los intereses, y no es porque quiera ser populista, pero si yo digo, ¿qué sector es el que a mí me conmueve, sobre el cual yo quiero hablar, pensar, escribir y trabajar? El mundo de los trabajadores, el mundo de los estudiantes, el mundo, como diría Serrat, de los desheredados. Esa es mi opción política, es mi convicción, y desde allí quiero hablar, y mi verdad es la verdad de ellos. O sea, todos esos economistas que tú me mencionas, te aseguro que no hay ninguno que no tenga algún vínculo con bancos, grandes empresas, grupos económicos. Por lo tanto, la verdad... Por eso las estimaciones están malas, porque hayan trabajado en un banco. No están malas, pero obviamente son estimaciones desde su perspectiva. Ellos no sé si están metiendo, por ejemplo, el crédito de las empresas. No sé si están considerando el crédito. A lo mejor lo están, pero no te aseguro que $1.000 millones no son la cantidad de impuestos que no pagan las empresas porque finalmente son considerados un crédito. Son mucho más de $1.000 millones. Entonces, depende cómo lo hicieron. La trayectoria da lo mismo. Hay que ver la metodología, pero lo que sí te puedo decir con absoluta certeza, que no son $1.000 millones los impuestos que las empresas en Chile no pagan. No son $1.000 millones. Son mucho más de $1.000 millones y te aseguro que por lo menos son $5.000 millones, si no más, digamos. Los $10.000 millones fue publicado por el diario La Tercera, ¿no? Hace un año y medio atrás más o menos, lo que se llama precisamente todos los impuestos que se dejan de pagar en Chile. Asciende a cerca de $11.000 millones según la Tercera el año 2011. Yo digo $10.000 millones ahora y no me equivoco mucho incorporando todos esos elementos. Por lo tanto, yo creo que, mira, dependiendo de cómo sea la metodología, yo no conozco esa metodología y... hacer ninguna reforma tributaria en este país porque vamos a recaudar muy poco dinero. Ese es el objetivo ideológico. Ellos están proponiendo una reforma tributaria. Sí, pero una reforma tributaria sí que deje las cosas tal cual. Se me acabó el tiempo. A los dos se les acabó el ya, tiempo. Muy bien. Quería plantearle un tema distinto. En los próximos días se cree que Bolivia va a presentar ante el Tribunal de La Haya una demanda a Chile por una salida marítima. ¿Qué opina usted al respecto y cuál sería su postura como presidente de la República? Bueno, yo primero que nada tengo que fijar mi posición, ¿no? Desde donde yo hablo, porque insisto, yo no soy aquí el rey de la objetividad, porque además la objetividad es la más grande de todas las subjetividades. No, pero lo Así interesante que yo hablo es saber desde mi cómo, subjetividad. ¿y cómo actuaría usted como presidente? Mi subjetividad es la subjetividad de, por ejemplo, figuras como José Martí, que dijeron que mi patria es América. Yo me siento profundamente boliviano, uruguayo, argentino, venezolano, ecuatoriano, colombiano. Yo de verdad creo que la salida para un Estado superior para nuestros pueblos pasa por la integración política, económica y social de América Latina. ¿Usted le daría Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que escuchar la demanda boliviana, atenderla, saber en qué contexto, porque no se sabe, ¿no? Aquí se dicen cosas muy por decirlas, digamos. ¿Cómo fue el acuerdo de 1904? ¿Cómo se pactó eso? ¿En qué condiciones políticas? Aquí hubo mucha injusticia, mucha brutalidad en lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, me parece que aquí hay que hablar y pensar con justicia. Una vez hecha esa discusión, teniendo presente esta vocación latinoamericanista, hay que discutir una salida del mar para Bolivia. Pero yo no la voy a dar, porque creo que no me corresponde, creo que tiene que ser una decisión soberana del pueblo de Chile. Y después de un debate, después de una discusión, después que entendamos las consideraciones de justicia que hay en este escenario, habría que plantearle a Chile una posibilidad de solución de esto. O sea, usted a priori no le daría un territorio con soberanía a Bolivia para pasar al Pacífico. Yo como persona sí. Soy partidario de esa solución, de darle salida al mar a Bolivia. Como presidente tengo que responder a la voluntad popular. Ahora, ese es el mandato, digamos. Todos los estudios, encuestas dicen que hay una enorme oposición a entregarle territorio a Bolivia. Claro, lo que pasa es que las encuestas son las encuestas, pues las encuestas son después de qué. Después de que
la prensa es pero brutalmente avasalladora en negar la posibilidad de una salida al mar. Entonces, si nos cuentan, si la gran mayoría de los chilenos está bombardeado por una prensa que induce, promueve, ¿no?, que no se le dé salida soberana a Bolivia, entonces la respuesta es lo que dicen las encuestas, pues construimos realidades y después las notificamos con las encuestas. Eso es muy típico de la ciencia económica por lo demás. Bueno, muchas gracias. Estamos ya en el tiempo y vamos a pasar a la segunda parte de este bloque, cuáles las preguntas que previamente mandaron profesores, estudiantes, funcionarios de la universidad y que fueron seleccionadas por el equipo organizador de este ciclo. Y la primera pregunta está a cargo de la académica Francisca Reyes. Ella es profesora de Ciencia Política y miembro del Grupo Asesor en Medio Ambiente Gamma UC. Francisca, por favor. Gracias, señor Claude, acá. Te voy a pedir que te pongas de pie para poder plantear la pregunta. Muchas gracias. En nombre del grupo de académicos de la universidad que evaluamos constantemente las políticas públicas de impacto ambiental, le queremos preguntar, en caso de ser elegido presidente, ¿qué medidas concretas implementaría para incorporar la dimensión ambiental en las políticas públicas? Específicamente nos interesa saber si usted todavía cree que valorizar económicamente los bienes y servicios provistos por el medio ambiente es la manera adecuada para enfrentar este desafío, y en cualquier caso nos interesaría qué otras medidas propondría usted. Bueno, el medio ambiente es un gran tema, digamos, ¿no? Sobre la valoración, yo creo que tiene su dimensión académica, digamos, ¿no? A mí me parece importante que podamos tener órdenes de magnitud de los impactos ambientales, de lo que valen los recursos naturales, ¿no? Me parece que son criterios orientadores y a mí me parece que hay que utilizarlos, aunque tengo dudas respecto a ciertos métodos que no me parecen muy apropiados. Pero sí creo que nosotros debemos utilizar ese instrumento, nosotros debemos valorar, por ejemplo, porque eso es otra cosa que nadie sabe en nuestro país, ¿no? Crece la economía, pero ¿qué parte de ese crecimiento es destrucción simplemente de capital natural, de bosques, de recursos pesqueros, que deberíamos descontarlo, del netear el crecimiento económico de la destrucción? Eso hay que incorporarlo, o sea, instalar en Chile un sistema de contabilidad macroeconómica que nos muestre cuál es el impacto adverso sobre el medio ambiente, a mí me parece fundamental. Yo trabajé en eso, levanté el primer proyecto en Chile sobre las cuentas ambientales y como sus impactos políticos fueron graves, digamos, la industria forestal, pesquera y minera pidieron la cabeza del entonces jefe de ese proyecto, o sea yo, y se la dieron, ¿ah? Entonces se acabó el proyecto, digamos. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que reinstalarlas, ¿no? A mí me parece que el criterio sobre el cual uno debe ordenar la economía, porque aquí estamos hablando de la economía, ¿no es cierto? Es decir, los grandes y megaproyectos que tienen impacto ambiental. En materia ambiental, a mi juicio, debe mejorarse la institucionalidad, hay que darle rango, la participación ciudadana en las decisiones de proyectos deben ser gravitantes, deben ser importantes. Hoy día no tienen ninguna relevancia. Los coremas regionales simplemente toman como parte del activo o de los elementos a discutir lo que pasa con la opinión de las comunidades. A nosotros nos parece que las comunidades deben ser muy importantes en la toma de decisiones respecto a los proyectos. Proyectos mineros deben tener regulaciones y exigencias de tratamiento de residuos. Hoy día no los tienen. Los tratamientos de residuos son menores. Por lo tanto, el tratamiento de residuos, gran inversión en el tratamiento de residuos, para nosotros es una cuestión relevante en todos los ámbitos de las actividades económicas, sobre todo las mineras, las agroindustrias, que tienen severos impactos ambientales. Para nosotros las políticas, o sea, el criterio ambiental que debe ser un factor determinante y crítico de cualquier política y de cualquier proyecto de inversión que se implemente en Chile. Gracias, señor. Es difícil contestar tanto, pero es largo. Estamos en el tiempo. La siguiente pregunta la hace Daniela Ramos, secretaria general de la FEUC. Daniela, por favor. Hola, gracias a la universidad por el espacio. La pregunta que nosotros queremos plantear va un poco en la línea de lo que se habló al inicio de esta conversación. Sabemos que hoy día el sistema político ha mostrado no dar cabida a lo que las mayorías ciudadanas quieren.
ya sea por candados impuestos durante la dictadura, como podría ser el sistema binominal, el quórum calificado, o atribuciones del Tribunal Constitucional, o bien por voluntades políticas. Frente a esto y teniendo en consideración las trabas políticas y constitucionales que tenemos actualmente en el sistema nacional, ¿cómo usted como candidato puede pretender lograr en 4 años las cosas que he mencionado en este discurso, como educación gratuita, nacionalización de recursos naturales, asamblea constituyente, reforma tributaria, entre otros, si no se presenta con una lista parlamentaria y además no podría tener dentro del Parlamento las mayorías que necesita para poder hacer las reformas que se pretenden al interior del Congreso? Muchas gracias. 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 Bueno, lo que nosotros planteamos, bueno, igual vamos a tener una lista parlamentaria, ¿no? Pero sabemos que va a ser difícil con el sistema binominal que podamos ocupar el Parlamento. Vamos a tener un problema con el Parlamento, ¿no? Nosotros aspiramos y suponemos que cuando tú echas a andar un proceso constituyente es suficientemente consistente y, por decirlo así, definitivo como para que las instituciones políticas se adecúen. Aquí lo que uno tiene que entender es lo siguiente: lo primero es la política, lo segundo son las instituciones. Las instituciones se tienen que adecuar a la realidad política del país. ¿Qué nosotros estamos planteando? Espero demorarme menos que el presidente Chávez en convocar al plebiscito, porque se demoró 2 horas. Yo espero demorarme 20 segundos en convocar a un plebiscito para que Chile decida si quiere tener o no una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente. Si tú tienes como resultado un 80%, nadie te puede discutir lo genuino, lo fundacional que es el poder constituyente, que es la soberanía popular, quiere y decide tener una nueva constitución. Sería absolutamente descabellado, sería una locura, una crisis política si las instituciones políticas de este país se negaran a reconocer la importancia de eso. Pero como nosotros sabemos que en Chile, ¿no?, las cosas más curiosas pueden ocurrir, nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente: yo, y lo he dicho particularmente, yo no voy a ser el que haga estas cosas. No puedo hacerlo solo. Esto no depende de la voluntad de un candidato o de un presidente. Es la voluntad de un pueblo. Y el día que nosotros convoquemos a una asamblea constituyente, tienen que haber movilizaciones estudiantiles, de trabajadores. Nosotros pensamos que esto tiene que ser un pueblo movilizado en las calles, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, exigiéndole a las instituciones políticas que reconozcan y legitimen el veredicto popular de una asamblea constituyente. Si logramos hacer eso, vamos a tener un nuevo parlamento, va a tener que renunciar a este parlamento, vamos a tener un parlamento elegido por elección popular, proporcional, donde no se van a repartir la torta entre 2 conglomerados viejos y desgastados como los que hoy día tenemos, ¿no? Por lo tanto, ese es un principio fundamental. Y los otros cambios, hay cambios que son más fáciles. La nacionalización del cobre es más fácil, ¿no? Es cuestión de sacar al presidente, ponerlo en un avión y pedirle que abandone el territorio nacional y poner a un funcionario del Estado, porque los gerentes, los trabajadores van a ser los mismos, y cambiar la dirección de la cuenta corriente nomás de a dónde van los fondos, ¿no? Desde Estamos las en el multinacionales tiempo. a la Tesorería General de la República. Pero en materia de educación y salud y previsión quizás es un poco más lento. Y nosotros aspiramos, obviamente, que iniciamos un proceso de transformaciones institucionales que no las vamos a poder hacer en un año, pero es una propuesta sobre la cual nosotros juramos lealtad. Porque si hay algo que yo puedo jurar y comprometer es mi lealtad a la voluntad popular. Gracias, y eso sí que no lo voy a dejar de cumplir, mi lealtad. Gracias. Le voy a pedir... muchas gracias. Tenemos varias preguntas pendientes. Le voy a pedir que respetemos los tiempos de respuesta para que las personas que han venido a plantear sus preguntas tengan tiempo de hacerlas. Está bien, pero que me hagan preguntas más acotadas también, porque en realidad si me preguntan qué voy a hacer en medio ambiente, es que hay que hacerlo todo, digamos. Lógico. Es cierto. Bueno, pero son los tiempos que tenemos, y ahora la pregunta la va a hacer Tamara Barrales, socióloga de Penta UC. Tamara, por favor. Ahí sí.
Bueno, Ahora gracias sí. a la universidad por la instancia de poder plantear esta pregunta, porque el tema que voy a traer a la mesa no es un tema que en general se toque en los foros ni en relación a los candidatos presidenciales. Yo trabajo en un programa de la universidad que es el Penta UC. Nosotros trabajamos con niños y jóvenes con talentos académicos y aquí viene mi pregunta. En Chile existen 350.000 estudiantes con talento académico, pero solo el 1% recibe el apoyo para desarrollar sus capacidades y en todos los casos este apoyo se entrega fuera de la escuela. ¿Qué medidas tomaría usted para que todos los estudiantes con talento reciban el apoyo que necesitan y en ese caso hacerse cargo de la diversidad al interior de las aulas? Bueno, voy a tener que improvisar, digamos, porque no es un tema que yo haya estado al tanto, ¿no? Pero a mí me parece impresionante esa cifra, digamos. Solo el 1% de los alumnos con talento tienen apoyo. Esa es la educación chilena, ¿no? Esa es la sociedad de oportunidades, esa es la sociedad de derechos, ¿no? Y eso es lo poco importante que es la educación, ¿no? Porque uno dice, bueno, tenemos 350 jóvenes con talento, ¿y qué van a hacer en su vida? ¿A quién le importa eso? ¿Le importa al Estado? ¿Le importa a la empresa privada? No le importa. Si no nos importa a nosotros como ciudadanos, si no nos importa a nosotros, entonces a nadie más le va a importar. Obviamente que en una reforma educacional que esté centrada en el derecho, eso tiene que estar contemplado. No puede haber ningún niño en Chile, ningún niño que no sea educado y no tenga la posibilidad de ser una persona adulta, formada, inteligente, capaz de pensar por sí misma. Y menos aún aquellos niños que pueden tener hacer un aporte mucho más significativo. Yo creo que, y además una cifra de 350, digamos, o sea, es que no es nada. Desde el punto de vista del presupuesto debe ser un 0,00 algo de algún fondo que por ahí se reparte en el Ministerio de Educación. ¿Y por qué no se hace? Ahí es donde uno aprende y se da cuenta el orden de prioridades en Chile. Las empresas, los grandes capitales tienen todos los derechos consagrados. Las personas, ninguno. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Muchas Eso es lo que más gracias. puedo... Mi compromiso con eso, digamos, obviamente, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que la formula Emilio Morales, alumno de Química. Emilio. Buenas tardes, señor Clot. A lo largo de los gobiernos de la concertación y del actual gobierno, se han impuesto medidas económicas para ayudar a las familias de escasos recursos, como son los bonos. Entonces, así como también ciertos candidatos han propuesto como a la mano el caso del bono para la embarazada adolescente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le parece a usted desde el punto de vista como economista en cuanto a la eficiencia real que tiene aplicar, dar bono a las familias, o sea, a los primeros quintiles de la población? Y en un eventual gobierno suyo, si usted aplicaría un bono para esta familia u otra medida que usted considera apropiada, que vaya en ayuda de las familias de más escasos recursos en Chile. Gracias. Muchas gracias. La política de los bonos, espero erradicarla de las políticas públicas. La verdad es que son completamente inoficiosas esas políticas, ¿no? O sea, dar un bono por un aumento del precio del petróleo es nada, no tiene ninguna implicancia, no cambia las condiciones de desigualdad, no mejora las oportunidades, no aumenta la riqueza de las personas, es simplemente una medida. Eso sí que es populismo, eso sí que es populismo. A nosotros nos acusan de populistas porque nosotros queremos renacionalizar el cobre, pero aquellos que andan regalando plata porque hubo un terremoto, a mí me parece que no se puede entender como una medida eficiente, eficaz. No aporta en absolutamente a nada. Ahora, ¿qué hay que hacer frente a eso? Lo que pasa es que cuando tú vas haciendo cambios en la sociedad, por ejemplo, nosotros planteamos la necesidad de que se termine el código laboral actualmente existente y que viene de la dictadura militar. Si fortalecemos el poder de negociación de los trabajadores, no necesitamos ni siquiera discutir sobre el salario mínimo. Entonces, si damos educación gratuita, si ponemos los recursos para que la salud sea accesible, tú vas a generar un aumento de ingresos importante, una transferencia de ingresos brutal hacia los sectores más pobres. Entonces, en este escenario, claro, cualquier cosa ayuda, ¿no? Pero cuando tú haces esos cambios, piensa tú que solamente la educación universitaria para una familia pobre, que tiene como ingreso
El salario mínimo es duplicarle el ingreso. El acceso a la salud son elementos que deberían mejorar las condiciones. Eso por una parte. Esa es la política fundamental que nosotros estamos intentando implementar, o sea, generar las condiciones para que las personas por sí mismas produzcan su ingreso y no que sea el Estado el que les da, porque eso es caridad, eso es asistencialismo y nosotros no queremos nada con el asistencialismo. Queremos generar las capacidades, las condiciones de las personas para que produzcan y se desarrollen autónomamente. Obviamente a las personas de extremo y escasísimos recursos y que están en situaciones que hoy día le llaman de calle, porque digamos, también han cambiado hasta los lenguajes, hay que tener la institucionalidad para cobijarlo y para enfrentar ese problema que no es menor. Pero la política para nosotros va más bien a construir la capacidad propia de la población y de los sectores más bajos de ingresos a generar sus propios ingresos y no el asistencialismo. Muchas gracias. Ahora pregunta Francisco Javier Gil, académico y asesor de políticas de inclusión de esta universidad. Hola, buenos días. Mire, ocurre que al terminar cuarto medio de la educación media, abortan los proyectos de vida de miles de estudiantes con talento académico, que no son oportunamente atendidos. Normalmente son estudiantes que egresan de los colegios más vulnerados de Chile y abortan porque no alcanzan los 600 puntos en la PSU que exige la universidad más selectiva de calidad de nuestro país. Lamentablemente, esta realidad no va a cambiar, aun si la educación superior fuera gratuita. ¿Qué le propone usted a esos miles y miles de chilenos y chilenas que sufren esta violencia estructural? Muchas gracias. Bueno, el problema de la educación en Chile no es menor, digamos, y no se resuelve con el que tú asegures que la educación sea gratuita, ¿no? Ahí estamos hablando de cuestiones que son más profundas, ¿no? Que dicen relación con desigualdades, con falta de oportunidades, con precarización del trabajo. O sea, nosotros no podemos plantear una solución inmediata frente a eso. No tenemos una política así, mire, esto se resuelve de esta manera, ¿no? Eso por eso que el problema de la educación va a demorarse bastante más que 4 años en resolverse. Nosotros lo que estamos planteando es asegurar los recursos básicos para ir generando las condiciones para que los problemas que estamos enfrentando se vayan resolviendo. Frente a esa situación es muy difícil tener una respuesta inmediata. Yo creo que tenemos que producir integración social también, porque mucho de eso dice relación con la desintegración social, con el problema de las drogas, con la violencia intrafamiliar, con la marginalidad, y eso no lo resuelve el problema, no lo resuelve la educación. Esos son problemas sociales que repercuten sobre la educación. Nosotros aspiramos a que si generamos una sociedad de mayor igualdad, donde podemos producir transferencias de riquezas desde los sectores más altos a los más bajos de ingresos y vamos promoviendo condiciones apropiadas para el desarrollo de la educación, ¿no? Por ejemplo, en materia de infancia en peligro social, en daño social, hay que fortalecer todo lo que es el trabajo del CENAME. El Servicio Nacional de Menores es una cosa espantosa en materia de los recursos que tiene y la poca capacidad que tiene de hacerse cargo de los graves problemas sociales. El sistema educacional no puede responder a eso, no es capaz por sí mismo de resolver eso. Es un problema mayor que dice relación con transformaciones que apuntan a resolver la marginalidad, a resolver la falta de inclusión, la exclusión mayoritaria. Y eso es un problema de políticas generales, políticas económicas, políticas educacionales, de salud. Todas esas políticas deberían estar orientadas a resolver ese problema, pero no puede ser exclusivamente una respuesta que venga desde la educación, ¿no? Muchas gracias. Ahora pregunta Fernanda Bravo, estudiante de Sociología. Hola, buenas tardes. Me gustaría retomar el tema medioambiental y preguntarle específicamente qué medidas pretende aplicar para resguardar los recursos naturales y para acotarlo aún más en el caso del agua, como lo que sucedió en Alto Maipo y ahora el eventual proyecto Codelco 244 y la destrucción de los glaciares. Eso. Gracias. Bueno, es que medidas específicas respecto a esos proyectos es difícil que yo te pueda responder porque en primer lugar hay que entender
hay que estudiar esos proyectos, ¿no? Hay criterios sobre los cuales a mí me parece que hay que trabajar. Un criterio obviamente es eliminar, reducir o tratar, digamos, los residuos que estos proyectos tienen, ¿no? Pero primero que nada tenemos que estudiar el proyecto, tenemos que ver de qué se trata, cuáles son las implicancias que van a tener. No siempre se conoce, los estudios siempre están intencionados, se hacen desde una perspectiva o de otra. Pero en esa materia, por ejemplo, en el caso del proyecto 244 de la minera andina, están involucrados 22 glaciales aproximadamente. Obviamente un proyecto de esa envergadura que pueda tener esos impactos, hay que pensar seriamente si pueden ser viables o no, ¿no? Más aún en el contexto de lo que nosotros estamos planteando, que es la idea de nacionalizar los recursos, la explotación minera que ya existe, digamos. ¿Para qué vamos a tener proyectos nuevos cuando existen actuales proyectos que pueden ser retomados desde la perspectiva del interés público? En materia de proyectos energéticos como el del Maipo, del Alto Maipo, bueno, ese es un proyecto que tiene severos problemas y tiene impactos graves sobre la cuenca. Esos proyectos, si tienen esos impactos, no pueden ser aprobados. Esa es para mí una cuestión fundamental. O sea, los proyectos tienen que tener una rentabilidad social y una rentabilidad económica hasta por ahí nomás, digamos. Pero fundamentalmente los proyectos energéticos tienen que tener rentabilidades sociales y los proyectos mineros también. O sea, lo que pasa es que políticas específicas para proyectos específicos no puedes tú definir, pero sí puedes enfocar las decisiones, la orientación de las políticas. Y para nosotros lo fundamental es que los proyectos que se implementen en un país tienen que tener rentabilidad social, y para que tengan rentabilidad social tienen que asumir el impacto ambiental, tratar el impacto ambiental. En materia de medio ambiente, a nuestro juicio, no pueden haber proyectos de inversión que no traten eficazmente y de manera consistente todos los impactos ambientales. Muchas gracias. La última pregunta la formula Paulina Hernández, exalumna y miembro de Elige Educar, proyecto del Centro de Políticas Públicas. Hola Marcel, quisiera que volviéramos a la sala de clases para hablar en concreto de educación y saber cuál crees tú que es el rol de los profesores para la educación del país y qué medidas propones para asegurar ese rol. Gracias. El rol de los profesores. Si a mí me hacen volver a la sala de clase, vamos a tener problemas. Yo no fui un alumno muy obediente, pero a mi juicio, ¿no?, el profesor es una figura relevante, ¿no? Debe ejercer un rol de liderazgo, ¿no? Pero también creo que ese rol debe ser regulado, ¿no? Porque en la sala de clase, por lo menos por mi experiencia y la de muchos otros que también conozco, a veces pasa los límites del respeto y la dignidad de las personas. Yo creo que es importante, pero no puede ser exclusivo. A mí me parece que tenemos que cambiar los modos de aprendizaje. Esto de la sala ordenada, todo en fila y el profesor dando cátedra, yo creo que ahí hay algo que debemos modificar, porque nuestra sociedad, la sociedad chilena, es extremadamente autoritaria. Y ese autoritarismo se aprende en la casa y se aprende también en el colegio. Hay prácticas autoritarias en la sala de clase que a mí me parece que tienen que ser modificadas. Los estudiantes deben ser tratados con dignidad y respeto. Y muchas veces en las salas de clase eso no acontece. A pesar de que yo valoro el rol del profesor como un formador, un educador, una persona que contribuye a hacer crecer al estudiante que tiene, a convertirlo en una persona inteligente, creativa, que es capaz de pensar por sí mismo. Y ahí yo creo que hay falencias importantes, que no tienen tanto que ver con el profesor, ¿no?, y en medida también, ¿no?, pero también tienen que ver con una cultura autoritaria que debemos modificar. Y por eso es importante también cambiar la Constitución, porque todo tiene que ver finalmente con eso. Esto de que alguien te dice lo que tienes que hacer, pensar y decir. Y en materia de los profesores,
hay que generar también condiciones propicias para que ellos hagan bien su tarea y su labor. Yo creo que hoy día no se dan esas condiciones. Malos sueldos, muchos estudiantes por profesor. Esas cosas claramente tienen que modificarse, porque no solamente hay que aumentar el presupuesto de la educación, sino que hay que modificar la forma en que educamos, cómo educamos, en qué educamos, cómo formamos a las personas. Eso. Bueno, muchas gracias. Le queremos agradecer a todos los que han venido a plantear sus preguntas. Un momentito. Ahora le vamos a dar al candidato 1 minuto y medio para que pueda hacer el cierre de este encuentro, para luego dar término al encuentro. Bueno, yo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho y la asistencia de todos ustedes y decir algo que a mí me parece importante. La política es central en la vida de los pueblos y en la vida de las personas. Lo decía Bertolt Brecht, hasta el precio de los porotos es una decisión política. Esta aventura que nosotros hemos iniciado dice relación precisamente con la convicción de que tenemos que en Chile hacer transformaciones profundas. Es lacerante la situación de injusticia y abuso que se ha instalado en Chile en los últimos 40 años. Es inadmisible. En todos los ámbitos donde ustedes miren hay una situación de abuso y una falta de derechos. Nosotros tenemos que avanzar precisamente a eso, a construir la sociedad de derechos, a instalarla como con la legitimidad que la política solo puede dar. Nosotros tenemos la convicción, y nosotras tenemos la convicción, de que es posible hacerlo, de que en el escenario en que hoy día estamos, si logramos entender y provocar una reflexión política profunda, porque esa es la idea central, producir una reflexión política profunda, vamos a poder hacer entrar en la historia, porque eso es lo que está ausente acá. Hace 40 años que los trabajadores, que los estudiantes, que las mujeres, que las minorías de todo índole no están presentes en la historia y tienen que ser parte, son parte de la sociedad chilena. Nosotros queremos construir una sociedad democrática, descentralizada y participativa, con la conciencia absoluta y certera de que todo lo que hagamos hoy día es un futuro mejor para mañana. La sociedad que queremos construir es una sociedad de justicia y no una sociedad de abuso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Claude. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Los quiero convidar a que envíen sus preguntas a preguntale2013.c.cl para que puedan ser incluidos en los próximos foros presidenciales que tenemos agendados durante abril y mayo. Los quiero convidar además, el próximo martes vendrá a este lugar el candidato presidencial Andrés Alamán. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, señor. Gracias.